le íbamos a plantear una gran pregunta para toda la audiencia, especialmente para vos. ¿Vos sabías que México tuvo 2 emperadores? No tenía ese dato. Antes, o sea, después ya de la época del Imperio Azteca, de los mexicas, México tuvo 2 emperadores. El primero fue Alejandro Iturbide, que apenas se proclama la independencia de México. Iturbide fue uno de los grandes generales que lideró la independencia mexicana contra los españoles, y después se proclamó emperador. Su imperio duró poquito, 1 o 2 años, no llegó a mucho, y se tuvo que exiliar, como la mayoría de los 50 presidentes que México va a tener entre su independencia y la llegada de Benito Juárez a la presidencia en 1858. 50 presidentes en 40 años. Y nosotros nos quejábamos, viste, de 5 en una semana. México estaba sumido en una gran crisis profunda, política, económica y militar, cuando en 1858 Benito Juárez, quien la historia va a conocer como el Benemérito de las Américas, mirá ese apodo. Imagínate que te digan el Benemérito de las Américas. No es como el Libertador de América, pero Claro. pegan el palo Pegan el y palo. pegan el palo y sale. Cuando él llega al poder y encara la Guerra de la Reforma. Después de la Guerra de la Reforma, en 1858-1861, hay una intervención francesa, una intervención europea en México, debido a la excusa de que México no había pagado su deuda externa. México no pagó, cayeron los milicos. Los invadieron. Los invadieron, exactamente. Es la segunda la intervención francesa en México. Después de un acuerdo, España y el Reino Unido, que también habían intervenido en México, se fueron. Dijeron, bien, estamos pagados, nos conformamos con esto, adiós. Pero Napoleón III, o Luis Napoleón, Sí. Vivió ahí. el sobrino de Sí, Napoleón sí. Bonaparte, que fue emperador de Francia también, fue presidente de la República Francesa y después se autoproclamó emperador, como su tío, digamos que fue su ejemplo a seguir. Dijo, no, yo de acá no me voy. Él tenía un sueño, él quería que Francia fuera un imperio tan grande como antes había sido. No tenían presencia en América desde hace 40 años. Dijo, yo la voy a retomar. E invadió México. Juárez se escapa al norte con sus soldados, las principales ciudades, y con todo su gabinete, las principales ciudades son ocupadas por los franceses. Y acá dice Napoleón, bueno, ¿qué hago? ¿Pongo un gobierno francés o hago otra cosa? Y dijo, no, yo acá lo que tengo que traer es un príncipe europeo, lo pongo acá, que me haga caso y que maneje México. Yo lo voy apoyando y de esta manera voy ganando influencia en América. Ahora, había que conseguir un príncipe europeo de familia, de renombre, dispuesto a ir a México. Claro. Y el muchacho de la foto, no se veía así cuando fue el que se animó. Estamos hablando de Maximiliano de Austria. El primo de Europa, lo van a definir algunos grandes autores. Yo te voy a adelantar que la historia no tiene un final feliz. Me imagino. Esta historia, como casi toda la historia latinoamericana, no tiene un final feliz. Y te voy a explicar por qué. La persona que tenemos ahí es Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Nombre secular de Maximiliano de Austria. Era nieto del emperador Francisco I de Austria. Era hijo del archiduque Carlos Fernando, de la archiduquesa Sofía de Baviera. Era nieto del rey Maximiliano I de Baviera. Y va a ser hermano, era sobrino y ahijado del emperador Fernando de Baviera, por él tenía el nombre, Sí, sí. Fernando de Austria, y era además hermano del futuro emperador Francisco José de Austria. Francisco José, ¿te suena? ¿Qué currículum? Sí, me suena. Pasó a la inmortalidad debido a que era el esposo de la famosa emperatriz Sisi, Sí. la emperatriz Elizabeth del Imperio Austrohúngaro. Hace poco salió una serie en Netflix llamada La Emperatriz, Sí, que está. cuenta las desventuras de Sisi en la corte austríaca. Que después vamos a hablar. Esta es la gran villana de la serie, la archiduquesa Sofía de Baviera. Muchos dicen que la que verdaderamente gobernaba en nombre de su hijo. Pero bueno, esta Bueno, señora... ¿qué pasó con Maximiliano de Austria? ¿Viene para México? No, para que falta. Ah, Maximiliano se cría en la corte vienesa junto a su hermano, era el segundo, un segundón, no estaba destinado a heredar el trono. Y es educado bajo la rigidez del protocolo vienés. Lo educan en filosofía, en historia, aprende a tocar el piano, aprende derecho canónico, retórica, y además tenía una particularidad muy específica, era políglota. Sabía hablar 11 idiomas. Estos idiomas eran el inglés, el francés, el alemán, que era el que le hablaba de manera nativo, el italiano, el húngaro, el rumano, el polaco, el español e incluso llegó a aprender náhuatl, que era el idioma de los indígenas mexicanos cuando él viene a México. un genio.
Exactamente. A los 16 años, en 1848, se da en Europa un periodo de revoluciones que sacude los cimientos de los imperios europeos. A Maximiliano lo va a marcar mucho, ya que mientras que su hermano observó impávido los fusilamientos y las ejecuciones a los rebeldes húngaros, Hungría en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, a Maximiliano le horrorizó tanta crueldad en una ejecución pública. A los 18 años él se va a enamorar de la condesa Paula von Linden, era la hija del embajador alemán, pero su hermano, que ya era emperador, le dijo, no, mi amigo, una condesa no se puede casar con un príncipe, con un archiduque. Así que le cortó el chorro al toque porque dijo, no tiene el estatus suficiente. Claro. Su relación con su hermano va a ser complicada. Su hermano lo consideraba un hombre Tensión. débil de carácter. A él. Débil de carácter y totalmente alejado de la realidad política. Él va a ser un liberal, un romántico, mientras que el hermano va a ser un férreo conservador que se va a preocupar por mantener unido un imperio que se desmoronaba en una época donde los imperios empezaban a verse atacados por el surgimiento de los Estados-nación. Claro. A ver, los romanos querían gobernarse ellos mismos, los húngaros querían gobernarse ellos mismos, los italianos igual. Pero ¿qué pasa? Los gobernaban los austríacos. Y eso va a generar mucha tensión durante muchísimos años. Enojadísimo, se toma un barco y se va. ¿A dónde? A México. No, se va a aprender, primero va a ser marino, va a aprender a ser marino. En un viaje va a conocer... Un bohemio, hermoso. Exacto, va a conocer a María Amelia de Braganza, la hija del emperador de Brasil, y se va a enamorar. Era un enamoradizo. Se enamora, obtiene el permiso de su madre y de su padre y de su hermano para casarse. Porque era la hija de un emperador, no era una novia. Claro, no era cualquier cosa, en Portugal. Pero ¿qué pasa? La agarra escarlatina y se muere al año y medio. No. Maximiliano nunca va a superar la muerte de María Amelia de Braganza. Desconsolado, se va de nuevo a navegar, lo nombra comandante en jefe de la Armada. Él estaba re en esa, viajando por el mundo, va a conocer Afganistán, va a ir a Palestina, va a viajar por muchos lados. La verdad le gustaba mucho viajar. Y en uno de sus viajes, estaba ahí haciendo la suya, cuando su hermano le dice, venite, que tenemos que ir a visitar al rey de Bélgica. A Leopoldo, el que esclavizó a los... No el que esclavizó, sino que el hijo va a ser el que esclaviza a los congoleños. Sí. Bien. Llama, vení que tenemos que ir a Bélgica de una gira oficial. Cae a Bélgica y ahí conoce a su segundo gran amor. A Carlota de Bélgica. Mira vos. Carlota de México posteriormente. Carlota decían que tenía unos ojos muy hermosos. ¿Es la que estamos viendo? Exactamente. Él tenía 24 años. Ella. Un daguerrotipo se conserva. Él tenía 24 años y ella 16 nada más. Vamos a obviar la cuestión de la diferencia de edad porque esa época era bastante poco igual para lo que se podía hacer en esa época. A los 12 años te casaban. Su futuro suegro va a notar la situación y le recomienda que si estaba interesado que le pida su mano. Maximiliano le pide la mano de su hija y en medio de las complicadas negociaciones entre dos reinos, porque viste que en esa época había que pagarle al esposo cuando se iba a casar. Y bueno, entre Bélgica y un imperio, esa cosa se complicaba, no era una transacción cualquiera. En el proceso él lo nombran virrey de Piamonte. No, virrey de el Véneto y Lombardía. Entonces él cae a su nuevo virreinato en representación de su hermano, se casa en 1856 con Carlota, hay una foto de su boda, y comienzan a gobernar en Italia. La joven pareja, ambos tenían 25 y 17 años, van a hacer todo lo posible para ganarse a los italianos. Pero los italianos estaban negados. Maximiliano va a gobernar muy bien, va a aplicar una serie de políticas progresistas, va a aplicar un principio de distribución del ingreso. Muy interesante lo que él tenía planteado a nivel ideológico. Mientras que su esposa se va a dedicar a una serie de actividades de beneficencia, va a visitar hostales, hospedajes, orfanatos. Incluso se vestían de campesinos, estamos hablando de dos personas al pueblo. de la alta alcurnia que se vestían de campesinos y salían a caminar sin escolta para hablar con el pueblo. Pero los italianos no lo querían. No terminaba de convencerles porque, ¿qué pasa? Él tenía un gran enemigo en todo su gobierno. El ejército austríaco. Que era un férreo opositor a cualquier tipo de cambio, a cualquier tipo de progreso, de reforma, que caía y mientras los austríacos reprimían al pueblo italiano, él intentaba hacer una política conciliatoria. Entonces, era una tensión que en algún momento no iba a parar. En 1859 se da un proceso, una serie de tensiones masivas, que terminan haciendo que Maximiliano diga, ya está, me cansé, me voy. Y se exilia en su castillo en Miramar, en el Golfo de Trieste, con su esposa, debido a sus desvanecencias con su hermano. Mientras estaba en su tranquilo retiro, en México pasaba todo lo que te conté al principio. Los liberales y los conservadores se enfrentan a una guerra civil llamada la Guerra de la Reforma, debido a que los liberales le habían empezado a expropiar bienes a la iglesia y a desmontar un montón de privilegios que venían de la época colonial. Claro.
Bien, ahí se pudrió todo, exactamente. Ahí es cuando el emperador de Francia interviene, que pin, que pan, y dice, bueno, tengo que conseguir a alguien que venga a gobernar. Y ella parte una delegación de mexicanos que en 1864 cae... No, perdón, 1864, me estoy yendo para adelante. 1864 llega a... A Francia. A Francia, exactamente. No, a Francia no. A Italia, a donde estaba Maximiliano, a su castillo. Y le ofrecen, te ofrecemos la corona de México. Maximiliano y Carlota se miran, dicen, bueno, déjame pensarlo. Y hay muchos rumores. Algunos dicen que fue Carlota la que insistió en que su esposo acepte la corona imperial de México. Otros dicen de que en realidad ambos estaban sumamente aburridos, sumado al desconocimiento de lo que era México y su situación política. Es decir, yo pensaba que iba a ser una aventura. Imagínate, re exótico. Vamos a ir a gobernar un país en América del que no conocemos nada, un país joven. Somos de la alta alcurnia. Aparte, era un segundo hijo. Él no estaba destinado a gobernar. Claro. Era la oportunidad de construir un país a su imagen y a su semejanza. Con una persona con ideas totalmente liberales y aparte progresistas. tenía mucha cultura. Y unos príncipes ilustrados, totalmente Nada que ver modernos. Nada que ver a los gobernantes actuales que tenemos que a duras penas no habla inglés. Cafiero no habla inglés. Este hablaba 11 idiomas. Olvidate. Y se preocupa por aprender los idiomas de los lugares que... Claro. Él gobernó en Italia, aprendió italiano. Se fue a España y va a aprender español. Incluso va a hablar español fluido hacia el final de su mandato. Bueno, aceptan la corona y se vienen... A México. Se vienen a México. Pasa que Maximiliano admiraba mucho al emperador francés. Dijo incluso que no lo admiraba, sino que directamente era una fascinación lo que él tenía. Una devoción absoluta por Napoleón III. Y Napoleón III le prometió, vos vas a gobernar y yo te dejo a mis soldados. O sea, tranqui porque no vas a quedar desprotegido. Yo te dejo a mis franceses y voy a gobernar tranquilo. Cae Maximiliano, lo reciben con toda la pompa en el puerto de Veracruz. Y arranca a gobernar. La situación en México era un desastre. El país estaba en bancarrota, en plena guerra civil. Y Maximiliano se pone a remodelar el castillo de Chapultepec, que va a conocerse como el Palacio Imperial. Hay una avenida muy linda en México, en la capital, en México DF, llamada la Avenida de la Reforma. La construyó él. En su momento se llamaba la Avenida Imperial. También su esposa tomaba muchas decisiones en el Consejo de Ministros de Maximiliano, cosa que horrorizaba a los conservadores. Claro. Ellos no podían entender cómo una mujer está tomando decisiones. Y el tema es que Maximiliano era muy liberal. Muy liberal. Era más parecido a Benito Juárez, su enemigo, presidente de México todavía, que estaba en el norte de México. El castillo de Chapultepec es enorme. Es hermoso. Muy lindo. Él lo construyó. Mirá vos. Él lo construyó. Porque el palacio que le habían dado al principio no le gustaba. ¿Y esto qué es la casa de gobierno actualmente? No es la casa de gobierno. La casa de gobierno es donde está el Palacio Nacional, si no tengo entendido. Porque, bueno, ¿cómo vamos a poner el gobierno donde estaba el emperador? Claro. Ahora es un atractivo turístico, un museo, es hermoso. Bueno, la cuestión es que Maximiliano empieza una serie de reformas. Dice, bueno, primero que nada, no le voy a devolver los bienes a la iglesia. Esos bienes estaban bien expropiados, lo vamos a dejar acá. Y empieza una serie mantiene la reforma agraria, por ejemplo. Se preocupa por los derechos de los indígenas. Abole el trabajo esclavo. Empieza a perseguir a los terratenientes que maltrataban a sus empleados. Inicia una serie de reformas civiles para dar una mayor igualdad a nivel de ciudadanía y de ingreso. Entonces, el tipo se había enemistado con los que lo trajeron al poder, que eran los conservadores, pero tampoco podía sentarse a conversar con los liberales, porque para él era el símbolo de la ocupación extranjera. Sí. Tras la batalla de Puebla, donde los franceses son derrotados, Napoleón III le dice, Mon ami, nos vemos del otro lado del Atlántico, y se toma el palo. Porque se estaba empezando a pelear con los prusianos, entonces los franceses se desaparecen. Y el pobre Maximiliano queda solo en banda. En un país que no conocía. Me siento identificado, Maxi. Que no conocía contra un pueblo que él odiaba. Al final el ejército de los liberales comienza a avanzar, rodea toda la zona donde él estaba y lo captura. En 1867. Pese a que le habían recomendado huir, él había pensado en abdicar. Había dicho, bueno, abdico y me voy, los mexicanos no me quieren, prefiero que el pueblo mexicano se maneje ellos mismos. Su madre le mandó una carta donde le decía, un Habsburgo jamás abdica. Bien, la madre le dijo, un Habsburgo jamás abdica. Y él, presionado por la opinión de su madre, decidió permanecer pese a que era insostenible la situación en Francia. A él lo capturan. ¿Me pones por favor la pintura del fusilamiento? No, me contaste el final, ¿no? A él lo capturan
y lo trasladan a un convento en México donde se le dicta su sentencia de muerte, pese a la intercesión de media Europa. ¿Está bien? Presidente de Estados Unidos, el rey de su propio hermano, la reina Victoria del Reino Unido, el emperador francés. Víctor Hugo, ¿viste el famoso escritor? Él se carteaba mucho con Benito Juárez y le mandó pidiéndole, por favor, que demuestre la clemencia de la República. Él ya había triunfado. La República había triunfado sobre la tiranía monárquica. Que demostrara que eran las monarquías las homicidas, no las repúblicas, que las repúblicas sabían perdonar. Sin embargo, la carta nunca llegó y Benito ordenó la ejecución. Antes de ser ejecutado Maximiliano, repartió una moneda de oro a cada uno de sus ejecutores. Y les pidió, por favor, que le apunten al pecho, que no le disparan en el rostro. Y cuando lo estaban por ejecutar, dijo... Muero injustamente. Espero que esta tierra, que aprendí a querer como mía, pueda prosperar. Se sacó la camisa para que la apunten al pecho y murió gritando ¡Viva México! Mira vos. ¡Qué historia! Tenemos un video cortito sobre lo que es una dramatización de su fusilamiento. A ver si lo tenemos, ¿vale? Una película. Habrán hecho una película de esto, me imagino. Varias, hicieron varias. Hay como 3 o 4 películas. Y una de ellas demuestra lo que es su fusilamiento. ¡Viva México! Que mi sangre ¿Cuántos años tenía? Tenía 34 años. ¿Qué dijo? ¿Que mi sangre qué? Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Como que su sangre ponga fin a los conflictos en México. Muy bueno. Una persona que llegó a amar una tierra que no era suya. No, y me que dejaste boquiabierto con muere, para mí, injustamente, y que es el gran villano para la historia mexicana, claramente la historiografía oficial, pero que en realidad es un personaje sumamente complejo que buscó cambiar el rumbo de una tierra que no era la suya, pero que aprendió a querer como propia. Como siempre, la historia la escriben los que ganan. Y nunca es tan... tiene varias vertientes, así que a estar atento. Juan Cruz Coronel, impecable. Muchísimas gracias. Hoy, la verdad, el mejorcito de todos los informes que trajo. Ay, bueno, Siempre la rompe, pero hoy me dejaste boquiabierto. Así